Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos con la segunda entrega de Antípodas Radio. La verdad que el programa anterior fue un programa espectacular con las notas que tuvimos y con las reflexiones que pudimos hacer. Fue muy, pero muy interesante y tuvo bastante repercusión dentro del barrio. Así que vamos a continuar. Hoy el programa es un poquito más compacto. Vamos a comenzar a pensarlo de esa manera para que pueda ser un poco más llevadero y también para poder estructurarlo dentro de los espacios que nos permite el tiempo. Esta semana la idea es comenzar a trabajar un poco las formas de pensamiento y de desarrollo que va llevando a cabo la tarea el profesional específicamente de la salud mental, y venía pensando un poco qué complejo, qué difícil es la estructura del trabajo, sobre todo de salud mental en su amplio concepto, el concepto que se desarrolló de manera más compleja a partir de la ley 26657 del año 2010, esa ley que recorrió el país para ser conformada, que fue pensada, desarrollada y además presentada como un concepto antihegemónico. La ley 26657 es sobre todo un concepto elementalmente antihegemónico. Rompe el concepto de las hegemonías médicas, el concepto de las hegemonías de las industrias farmacéuticas, el concepto de la hegemonía de la palabra, ¿no? Esta cosa al surgir la Ley Nacional de Salud Mental se modificó hasta el Código Penal, porque el Código Penal decía que estaba prohibido el Código Civil, llevar a cabo determinadas acciones de contrato, y decía tontos e idiotas. Digo, el concepto de la palabra, la funcionalidad de la palabra en salud mental, y cómo a partir del pensar una patria inclusiva se piensa también desde las leyes, ¿no? La inclusión también tiene que ver desde la ley. La ruptura de la Ley Nacional de Salud Mental no solo se posicionó como este concepto hegemónico que yo venía contándoles, sino también se posicionó como una forma de mirar al otro, ¿sí?, constituyéndose como un todo en esa patria que necesitábamos fortalecer. Se rompió con el paradigma del concepto de paciente. La persona que iba a ser atendida en los espacios de salud mental ya no era más considerado un concepto paciente, sino se modificó esa terminología, y ustedes van a ver que muchos trabajadores de la salud mental hablamos de las personas como personas con padecimiento mental, el padecimiento como un concepto pasajero, ¿sí?, no como un concepto constante y continuo. Pero a su vez también posicionó en las estructuras elementales de la desmedicalización, ¿no? Esta cosa de que uno va al médico con una problemática determinada de salud mental y termina babeando en un rincón como una ameba, porque el concepto de la hegemonía médica transfiere hacia la persona la necesidad de ser medicada, si no, no hay otra forma de entender la obturación de la palabra. Seguimos hablando de la palabra como concepto fundamental, como concepto constitutivo de la patria. Y a su vez también el concepto de la desmanicomialización, la ruptura de ese modelo integrativo. El manicomio nunca fue creado ni para curar ni para tratar, sino fue curado para encerrar, para esconder, ¿sí?, para sacar de la vista. Yo he tenido la posibilidad, y la verdad que agradezco mucho en mi profesión, de poder recorrer casi toda la provincia de Buenos Aires dictando las formaciones de acompañante terapéutico, dictando charlas, y siempre presté atención que en los pueblitos chiquitos en la entrada estaban los cementerios, y en las ciudades grandes en la entrada o alejado. Después obviamente las ciudades se van expandiendo y se los come la ciudad, pero están los manicomios. Y observé también que en el cementerio y en los manicomios había tapiales altos. Y siempre pensé, digo, de ninguno de esos dos lugares jamás se escapó nunca nadie. Los tapiales no era para los que estaban adentro, sino para los que no podamos ver los que estamos afuera. El manicomio sirvió para esconder, sirvió para encerrar, sirvió para destruir anímicamente al otro, que no era un otro productivo, ¿sí? Sistemáticamente y históricamente la locura se fue pensada como un concepto no productivo, ¿sí? La discapacidad fue pensada como un concepto no productivo.
desde la Ilíada y la Odisea, que podemos leer cuando despeñaban a los locos por el monte Tánatos, supuestamente en ofrenda a los dioses, era simplemente para el Estado desprenderse de esa persona que no le era productiva y que tenía que hacerse cargo con la comida, con la ropa, con lo que fuere. Y fíjense que estamos hablando de la antigua Grecia. Recorramos nuestros días hoy y volvamos a pensar en este concepto que los invito a repensar, que es el concepto elemental de la palabra, el concepto elemental de la discapacidad. Y repensemos estos días y lo que es atacado hoy, sobre todo, es la palabra. La palabra ha perdido sentido, el insulto ha sido constituido como una forma elemental de comunicación, donde se rompe la palabra, se rompe el concepto de humanidad. Y la discapacidad, como concepto de salud también, ha sido desarticulado de la presencia de un Estado generoso, de un Estado amoroso para aquel que menos tiene, para el minusválido, y ha sido empujado hacia un borde entre el cual hoy por hoy está tambaleando los servicios de salud y específicamente los servicios de salud mental, pero como una decisión elementalmente política, no es una decisión económica. No es una decisión económica la no cobertura de las prácticas de acompañamiento terapéutico, de kinesiología o de lo que fuera en salud mental. Es una decisión elementalmente política, ¿sí? La desaparición del otro no productivo es un concepto elementalmente político y no es un concepto que tenga que ver con lo económico. Transitar estos espacios, decía yo, y trabajar en salud mental en estos tiempos en que todo es salud y que no hay salud sin salud mental, va configurando en nuestra profesión un verdadero caos en el cual el transitarlos hace un camino de espinas. La particularidad de este concepto elemental de la palabra que a los acompañantes terapéuticos nos toca muy de cerca. Vengo insistiendo desde hace muchísimo tiempo que uno de los principales conceptos fundamentales del acompañamiento terapéutico tiene que ver con la comunicación, y la comunicación en el acompañamiento terapéutico ha sido desarticulada. Hoy justo hablaba con un amigo que me escribió diciendo y extrañado de la cantidad de acompañantes terapéuticos que adhieren a determinadas políticas de reclusión, de destrucción del tejido social, de políticas de odio, y que él no entendía cómo podía ser que alguien que estudiaba para trabajar en salud mental adhiera a esas políticas, pero adhiera con vehemencia, con una vehemencia casi militante, ¿no? Ese odio hacia cuestiones que eran fundamentales. Por ejemplo, adherir a la detención de la expresidenta, dos veces presidenta Cristina Kirchner, con una vehemencia casi al odio puro, y al otro día salir a marchar en defensa de la discapacidad. Esa dicotomía tiene que ver también con la destrucción de la palabra, ¿sí? No intermedia la palabra en esa dicotomía, y sí lo que intermedia es ese odio frugal de no poder acceder como acompañantes terapéuticos a esos derechos que se nos niegan como concepto político y no como concepto elementalmente económico. Ese odio también se ve entre colegas, porque hay colegas que por supuesto estamos en contra de este ataque a la democracia que se viene sistematizando desde la subida de este gobierno, con aquellos que están absolutamente de acuerdo con las acciones que viene tomando el gobierno, con determinadas acciones, y que trascienden esas particularidades de pensamiento, trascienden más allá de la palabra, y esa palabra de figura en esto que les decía en un principio, en el concepto del insulto, ¿sí? Entonces digo, qué difícil es trabajar en salud mental cuando lo que se deformó es la palabra. Qué difícil es trabajar en salud mental cuando lo que se rompió es el concepto del otro, ¿sí? Cuando lo que se rompió es ese precepto elemental de que todos somos la patria, de que la patria es elementalmente el otro, y que cuando el otro desaparece, lo que está desapareciendo elementalmente es el concepto más básico y elemental de patria. No hay ya un concepto elemental de patria. Yo ayer decía, y como para terminar un poco esta idea, que salir a la calle era como cuando yo era chico, había una serie de dibujitos animados que se llamaba Los Autos Locos, que
consistía en una serie de autos estrafalarios con personajes bastante caricaturescos, que la carrera no tenía que ver simplemente con llegar, sino con impedir que el otro llegue. Bueno, salir a la calle hoy es como estar dentro de un dibujito animado de los autos locos. No es solamente llegar a destino, sino con impedir que el otro llegue. La forma de manejarnos en sociedad es la desaparición absoluta del otro. El otro no existe. Han desaparecido a través de la palabra al otro, y a partir de la desaparición del otro, también lo que se desapareció es el concepto elemental de patria. Ya no está el otro para constituir la patria, sino que somos un montón de almas que andan por la vida intentando llegar a un destino que no se sabe bien cuál es, pero a su vez también tratando de impedir que el otro llegue a ese destino que tampoco sabemos bien cuál es. La tarea, como trabajadores de la salud y específicamente de la salud mental y como acompañante terapéutico, es restituir la palabra, es constituir al otro como un ser que pueda trascender esta sociedad, que le va a impedir de todas maneras que llegue a ese destino incierto, pero que a su vez también muchas veces ese otro tiene la mala suerte, entre comillas si se me permite, de tener una discapacidad. Entonces es doblemente anulado, en su condición de otro y en su condición de persona con discapacidad. Nuestro trabajo es reconstituir la palabra de esa persona para que comience a transitar un concepto social. Ahora, un concepto social en una sociedad que, si se me permite la redundancia, no existe, ha desaparecido, la sociedad como tal ha desaparecido. Es entonces la premisa de hoy de comenzar a reconstituir ese tejido social que nos permita ir transitando poco a poco estos espacios, sobre todo esto que tanto nos maravilla, que tanto nos gusta, que es el acompañamiento terapéutico y el trabajo cotidiano en salud mental. Hoy, desde la Fundación Pantalón Cortito, la propuesta desde Antípoda Radio y Radio Raíces es esta: comenzar a constituir a un otro para comenzar a fortalecer nuevamente ese concepto de patria. Ahora voy a pasar a presentarles a un amigo que esta hermosa profesión y la vida me ha regalado, que es un amigo que conocí hace mucho tiempo en un congreso de acompañamiento terapéutico allí en la Ciudad de México, y que desde entonces hemos andado por varios lugares, y hoy quiero que ustedes lo escuchen un poco, porque es interesante escuchar a mi amigo Juan Manuel Rodríguez Penago desde México. Mane, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mane, ¿me escuchás? Hola, hola. Ahí te escucho perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Ahí estaba presentándote para los amigos que escuchan Antípodas Rock, contando un poco los inicios de este recorrido que nosotros hemos hecho en aquel primer congreso que participé en México, y ahí nos conocimos, y a partir de entonces, bueno, nuestro derrotero ha sido casi siempre el mismo y hemos participado de varias charlas y varios lugares. Pero más que nada quería presentarte y que cuentes un poco a la gente cuál es tu trabajo allá en México y cómo venís trabajando desde el acompañamiento terapéutico con tu profesión. Bueno, son dos preguntas, ¿no? Que cómo está aquí el acompañamiento terapéutico en México. Uh-huh. Sería una. Bueno, pues miren, es bastante interesante, sobre todo en relación a la historia de su país, de lo que han hecho gente como tú, como Gustavo, trabajando por algo que en el fondo es una justicia social, ¿no? También. No solo se trata, pero además sí, de los ingresos, de estas cosas, ¿no? Del capitalismo, como bien decías en un momento que te escuchaba, Uh-huh. sino de actos de justicia también, que bueno, muchas veces el acompañamiento terapéutico puede proporcionar algo de ese contexto, ¿no? Cuando no solo el Estado puede ser injusto. Y bueno,
no para nada es como en Argentina, en el sentido de la amplitud del recurso, de la alcance que tiene, ¿no? Y de la forma de trabajar también. Me parece interesante, pues ustedes argentinos son como potencia en técnicas psicológicas y tratamientos y leyes que sostienen esto, ¿no? Pues hay muchas cosas, ¿no? Bueno, primero Francia, y de Francia se fue a Argentina, ¿no? Y ahorita también está en juego por las cuestiones políticas, pero creo que todos estamos en juego por las cuestiones políticas de una manera u otra y de diferentes maneras, ¿no? Pero para no hablar de política, sino de lo que me preguntas, aquí no existe como tal un Estado que provea a un paciente y un acompañante terapéutico. Es más bien pues privado, y entonces además de loco tiene que tener mucho dinero, ¿no? O sea, son condiciones como que no hay una fundación, por ejemplo, ¿no? Como les repito un dicho de un presidente, Porfirio Díaz, que bueno, fue un dictador de 40 años en México, pero estaba muy mirando Europa, y él decía que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Claro. Sí. Entonces hay mucha influencia política, económica, de laboratorios, y es esta lógica, ¿no? Sabemos que algunos de la Sociedad de Poetas Muertos, como esos idealistas utópicos, que hay que trabajar mucho con esta sensación romántica para que algo se derive allá en las tragedias en las que encontramos a nuestros usuarios, ¿no? Y bueno, yo he estado más de un año sin cobrar una paciente, porque pues, después cayó en una situación, y bueno, ahí verá cada uno, pero uno no puede vivir de la solidaridad, ¿no? En este sentido. Pero se reconoce la eficacia, y estamos trabajando mucho para que esto pueda implementarse en los sistemas de los estados. Estoy en una asociación franco-mexicana junto con Tony, que intervenimos a veces en las leyes de derechos humanos de diferentes estados. Estados aquí quiere decir de provincias. Sí, sí. Y para que empiece esto, pero nosotros estamos en pañales, en realidad. Sí. O sea, gente como tú que has venido a México, como Gustavo, así, que acaba de venir, son gente que promueve esta cuestión, que además es más barata. Esto es importantísimo, porque siempre sacan la cuestión del dinero, ¿no? El propio Estado. Y ahora yo pensé que con el PG iba a venir, con el PG el Manuel López Obrador, o con Claudia Sheinbaum, y pues no, todavía no está. O sea, nos pidieron unas cosas, pero que tenemos que trabajar gratis primero, y en una estructura burocratizada de la Seguridad Social de México. Entonces todo va muy lento, y sobre todo lleno de intereses políticos. Claro. Como siempre, ¿no? De estatuto, de pura porquería. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé si contesté tu pregunta. No, sí, perfecto. Saber que en México... Igual nombraste a Tony, el doctor Antonio Quiroz, es director del CAT, ¿no? Del Centro de Acompañamiento Terapéutico, que también es una experiencia maravillosa, que en algún momento vamos a ver si podemos charlar con Tony acerca de eso, porque es una experiencia maravillosa, pero así como como la institucionalización del acompañamiento terapéutico, de esa manera también hay una norma mexicana que más o menos dibuja el acompañamiento terapéutico como prestación. ¿Permitió acceder a algo eso, o fue simplemente una declaración de interés y nada más? O sea, si tu pregunta es que si sirve eso... Sí. Si están dando, claro que están dando. Digo la norma, claro, la norma mexicana sobre acompañamiento terapéutico, ¿tiene alguna incidencia? No, la norma desapareció. Ni siquiera había un NOM, que es el reconocimiento del estado de la profesión. Sí. Y ahorita ya no existe.
Ya no O sea, existe. ahorita estamos sin licencia, vaya, sin Ok. como caballos desbocados. Claro, 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 claro. Pero sí hay un creciente, por lo que ve, porque lo que se ve, por las invitaciones, hay un creciente interés en la formación del acompañante terapéutico y del conocimiento del acompañamiento terapéutico en México. ¿Eso es en todas las áreas de salud mental o solamente focalizado en lo que es el psicoanálisis, en esa parte de la Mira, atención? no, más bien es al revés. Ajá, Quiero decir, estamos empujando para que sea reconocido, pero falta muchísimo. ajá. Si me dices que está haciendo, o sea, pues me da buena espina porque nosotros estamos trabajando, te digo aquí, casi como utopistas, ¿no? Ujú. Este, porque creemos en esto, vemos los resultados, ¿no? Sí, sí. La eficacia de esto. Y entonces creo que el CAT funciona, pero porque está en el estado más rico de México, Ujú. que es Nuevo León, y Claro. que está a una parte financiado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Sí, y no tiene que ser psicoanálisis. claro. Es decir, estamos más bien nuestro vector, nuestro eje, es la clínica. Ajá, O sea, yo puedo prestar a un acompañante terapéutico que le guste la Gestalt, claro. pero no sé si contrataría a uno que fuera vidente, por ejemplo. Aunque he trabajado con acompañantes terapéuticos que pasaron por un proceso de psicosis, Claro. que es también importante decirlo, ¿no? Ujú, ujú. Pues todos estamos un poco locos. Para estar en esta cuestión tenemos que estar como controladamente locos, ¿no? Al menos por nuestro propio proceso, sea psicoanálisis, sea el que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Porque pues donde nos metemos, ¿no? Nosotros nos metemos a los abismos de lo social y somos una especie de bisagra. Y de repente estamos en un centro comercial y un paciente empieza a gritar que es Dios, y ahí está uno junto tocando el saxofón, ¿no? Ujú. O sea, pues, estamos así un poquito como Don Quijote, Ujú. en muchos lugares, ¿no? Miren, y es como el jazz, que también soy músico, ¿no? O sea, o tocas, o te encanta, o lo odias, ¿no? O es insoportable. Así es. Y bueno, también recuerdas cuando fuimos a Costa Rica, Vladi. Claro. También ahí hay gente que le interesa mucho todo esto, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, yo, Hace falta mucha sanación. sí. Lo que a mí me interesa particularmente de México, que no tiene esas particularidades de que Costa Rica o Cuba, que también es un país que hemos visitado juntos, Mane, hemos hasta dado charlas para la India también, pero que la India también puede tener África también, la India también puede tener esa parte, pero digo, México tiene ese sincretismo, esa, ¿cómo decirlo? Esa división en estados, que cada estado parecería ser un país, ¿no? Esa particularidad de que cada estado tiene tan arraigadas sus costumbres, sus raíces, que el trabajo del acompañante terapéutico puede llegar a dificultarse particularmente con ese concepto desde lo social, ¿no? O sea, un acompañante terapéutico en el DF posiblemente le sería muy difícil trabajar en una revinculación social en Chiapas. ¿Vos crees que esto es así o con la base del conceptualización del acompañamiento terapéutico, el trabajo del acompañante terapéutico es igual en todos lados? No, claro que interviene muchísimo en la cultura, ¿no? Uh-huh. Es más, un poco devolviéndote la pregunta. Sí. En África hacen acompañamiento terapéutico, pero recuérdame cómo se llama, porque tiene un nombre rarísimo. ¿Cocou de Dowosi o la República del Togo? En Dubosi. Uh-huh. En Togo. Sí, pero te voy a recordar. Uh-huh. El acompañamiento terapéutico lo hacen en los hospitales. Sí. No lo hacen fuera, o sea, hospital puede ser un hospital general, hay que se pegó de algo complicado. Uh-huh. Y eso, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Los acompañan en los hospitales, pero tenía un nombre muy raro, pero lo hacían. Es decir, quiero decir que, por ejemplo, como las prácticas médicas, ¿no? Los indígenas tienen sus propias prácticas médicas. Claro. ¿No? Entonces, hay muchos lugares, hay muchas formas de hacerlo.
Ujú. ¿no? Sí. Y muchos muy eficaces también, ¿no? Ujú, ujú. Hay mucha gente que por ejemplo, yo creo, o sea, pensando en este origen, cómo fue todas estas cosas, este, todo, o sea, hubo un enfermero, ¿no? Que ha tratado con mucha dignidad un paciente. Hay un defecto ahí, no solo del medicamento, sino del trato subjetivo. Sí. Y sabemos que el cuerpo y lo psíquico están juntos, ¿no? Ujú. También es más fácil que alguien se recupere si la gente es amable con él, ¿no? O sea, si lo trata con dignidad, especialmente cuando se trata de la locura, lo que no entendemos, ¿no? Siempre es nuestro mayor desafío. Sí, ese me Este, parece que es el eje, ¿no? El tratarlo con dignidad me parece que es un eje fundamental, de un punto de partida, sí. no es tan evidente, ¿eh? Porque mucha gente solamente va a hacer su trabajo y que no les moleste. Ese es el problema con el cambio de paradigma, digamos, ¿no? Ajá, ajá. Es Sí, uno biologicista o es uno un poquito consciente, ¿no? sí, sí. Y así lo ves, y es cada vez como más, yo creo que va a ganar por su propio peso, ¿no? Así como los regímenes políticos, el PRI se cayó aquí por su propio peso, corrupción y todo, Ujú. después caiga a flote cuando la gente sepa todos los casos que es, ¿no? Bien. Eso es como mi apuesta dentro de mi lucha utópica, ¿no? Mi Sí, sí. utopía, digamos, ¿no? Sí, importante lucha, en definitiva. Y hablando un poco también de lucha y de estas cuestiones de utopía también, si se me permite, también es utópico la escritura a veces, cuando uno posiciona desde la escritura, posiciona a veces muchas veces ideas utópicas dentro de un libro, ¿no? Ahí vi que salió un nuevo libro, Man, en el que participás, ¿puede ser? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? No solo eso, yo lo compilé. Vos sos el compilador. Ok. Sí, fui el compilador de este libro. Contanos un poco. Pues mira, es muy complejo Ujú. en el sentido de toda la gente que estamos aquí, ¿no? Ajá. En este campo, te lo digo porque te digo, por un lado, hay poco difusión en realidad de información, ¿no? Sí. Pero por otro lado, también creo que es suficiente con lo que tenemos, Ujú. en el sentido de no podemos crecer más rápido de lo que podemos, ¿no? ¿Me explico? Sí. Quiero decir que hay un camino, hay ciertos recursos, y pues por ahí vamos, ¿no? No es tan evidente, te lo digo. Ujú. No es tan fácil, inclusive, ¿no? Pero bueno, así estamos. No Despacito. sé si contesté tu pregunta, pero Sí, 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 sí. despacito. Es tu tercer libro. El otro libro era... recordanos cómo era... ¿Cómo es el nombre de este que no me lo dijiste? De este último. Otra... ¿Cómo era el nombre? No, el primer libro que se salió publicado se llama Fantasmagorías. Fantasmagoría. Se trata de las estructuras de la fantasía Sí. que sostienen el pensamiento, que sostienen todo esto. Ok. O sea, que la inversión matemática en los dispositivos clínicos, en las artes, y la criminalidad. Bien, bien, amigos. Se me está cortando un poco. Las fantasías, ¿no? Se me está Por cortando... otro lado, Sí. el segundo libro, Ujú. ¿se está cortando? Ahora sí, ahora está mejor. Bueno, el segundo libro es sobre la temporalidad de la locura, Ajá. que este libro está publicado en Alemania, es mi tesis del doctorado en Francia, Sí. está publicado en Alemania. Este libro se llama Políticas de una técnica posible, Ahí está, ese era. porque digamos, tenemos que pensar el acompañamiento terapéutico también como una política, ¿no? Ujú. Nosotros somos agentes de esa política, un poco entiendo lo que venías diciendo antes, Ujú. ¿no? Sí, sí. Y entonces,
lo que nos ha pasado en la historia es que como no comprendemos, lo tiramos y no podemos, como si solo pudiéramos lo que comprendemos. Y ese es un error epistemológico, o sea, de la teoría de las ideas, de los corpus, de todo eso, pero además también de una técnica, ¿no? Acabo de estar en Francia hace unos días, hablando, bueno, hace unos meses, más bien en octubre, sobre cómo utilizar el arte como una herramienta tan valiosa como el medicamento, como todo lo que hacen ahí, ¿no? Y fue un manifiesto que se hizo al mundo, para decir, utilicen el arte. Y hubo gente de Pakistán, otra vez de África, sí, de todo el mundo, ¿no? Sí. Ahí lo firmamos a eso. Esa política es de una clínica posible. Por ejemplo, hay alguien que escribe de la Asociación Franco-Mexicana de Psiquiatras y Psicoterapeutas. Hay gente que trabaja, por ejemplo, con alucinógenos, esta cuestión psicodélica, es decir, muchas terapias de vanguardia que están, y no solo, por ejemplo, en el psicoanálisis, esa es la cruz de mi parroquia, digamos. Claro. Pero hay psiquiatras que están trabajando muy, muy bien con eso. Hay otros que, por ejemplo, te describen cómo cambia el cerebro cuando la gente está en una psicoterapia. Pues a nivel muy orgánico, ¿no? En cosas que se llaman de epigenética. Son de los últimos descubrimientos que hay de que el cerebro cambia, funciona distinto cuando alguien está en terapia o en análisis, ¿no? Claro. ¿Lo ven? Entonces, es un poco esto que te digo, que estamos trabajando muy duro para hacer conocer algo hasta por una responsabilidad social, ¿no? Que sabemos quejar, que sí funciona. Sí. ¿Ves? Interesante también un punto que tocaste ahí con el tema de hongos alucinógenos. Es una terapia que acá está también como despertando un cierto interés. Me parece que está bueno poder hacer un seguimiento de eso, porque me parece pero muy interesante. Que lo escuché por primera vez en una de esas charlas que vos me invitaste, que había creo que un médico amigo tuyo que trabajaba con el microdosis y eso, que me pareció pero muy interesante. Creo que ya te lo había comentado esto, pero me gustó. Son muchos, muy variados. No, el eje no es el psicoanálisis, el eje es lo que ellos quieran escribir. Claro. Me pareció eso importante también. Sí. Qué interesante. Qué interesante, qué bueno. Sí. Bueno, ojalá pueda tener algún día uno en mis manos, amigo. Vas a tener varios. Bueno, muchas gracias. Seguro, y me va a dar mucho gusto. Buenísimo. Bueno, ese es el último, pero ni siquiera lo hemos podido sacar a la venta, ¿no? Todavía está en el horno, como dicen acá. ¿Todavía no ha salido aún a la venta? Sí, o no. ¿O todavía no? No. Todavía apenas va a salir la semana que entra. Ok. Hay que hacer una presentación entonces interesante ahí. Estaría padrísimo, claro que sí. Sí, interesante. Entonces, bueno, eso, ¿no? Básicamente es algo, que te digo, en esta asociación que viene de gente que vivió en Francia un tiempo, trabajó latinoamericanos que trabajaban en el sistema francés, que también tiene sus problemas, el sistema francés, no creas que es impoluto. Claro. Pero que es bueno dialogar por esto, es una responsabilidad, me parece. Interesante. ¿No? Hay que usar lo que funcione, no lo que diga lo que sea, ¿no? Sí. Sí, no apegarse a una regla, sino a lo que le haga bien al otro, ¿no? Eso es importante. Sí. Eso es importante. Amigo, correcto. Bueno, no sé cómo están tus tiempos. Bien, gracias. Yo encantado de estar con ustedes. Nada, siempre es un placer. Y cuando me invites siempre estaré cerca, porque me encanta estar primero contigo y con el país que adoro, que es tu país, Argentina, por muchas razones, ¿no? Gracias siempre por invitarme, por considerarme. Aquí estamos luchando, haciendo la misma lucha. Ahí vamos, amigo, entonces. Y siempre es un placer escucharte y siempre es un placer
escuchar tus reflexiones, que son por demás de interesantes. Así que te agradezco un montón, Mane, y ojalá podamos encontrarnos en otro momento, y ojalá sea personalmente, y por qué no en algún lugar de México. Por favor. Amigo mío. Bueno, sí, por supuesto, como siempre. Te mando un abrazo. A nuestro radio escuchas, y bueno, pues adelante, que el trabajo que hacemos es muy bello. Ahí vamos. Abrazo fuerte. Hasta luego. Bien, escuchamos al doctor Manuel Rodríguez Penago, el amigo Mane, con estas... Siempre es interesante, pero muy interesante escucharlo, porque tiene una vivencia particular con respecto no solo al concepto teórico de lo que es el trabajo, sino al concepto empírico, vivencial, de lo que él puede contar, y la verdad que escucharlo se varía horas, y siempre es muy lindo ver sus participaciones. Así que bueno. En el mar, el río, la montaña o donde elijas estar, llévanos con vos. Búscanos en el Play Store y bajate nuestra aplicación. Raíces Rock 88.9. La radio con más barrio de la ciudad es Raíces Rock. Buenísimo, bueno, ahí estamos volviendo al comentario anterior, y dando una especie de cierre a esto que este programa que iniciamos hoy, hablando de conceptos elementales, de la palabra, del otro, de lo constitutivo, ¿sí? De lo social, de los espacios que transitamos, y cómo cómo la ley como concepto político nos aglutina, nos ordena, ¿sí? Y esto quiero traerlo a consideración a lo que hablábamos recién con el amigo Mane, Juan Manuel, en México. Fíjense lo que dice, ¿no? Este recorrido que nosotros también hicimos desde el acompañamiento terapéutico para su reconocimiento, cuando la política pide esta cuestión de el tiempo de uno, ¿no? Para ponerlo a disposición de la profesión, pero que después ese tiempo que uno pone a disposición de la profesión no retribuye, sino simplemente sí generaliza la profesión, pero no hay ese reconocimiento político. El acompañamiento terapéutico, hablábamos en el primer programa, es un concepto fundamental y elementalmente político. Necesita de una ley que lo habilite, necesita de un otro que permita el acceso a distintos dispositivos. El acompañante terapéutico por sí solo no puede actuar, porque su función fundamental es lo social y es el trabajo interdisciplinario. Si no hay interdisciplina, no hay acompañamiento terapéutico, y siempre el acompañante terapéutico es invitado a participar. No se piensa, y esto va a ser una generalidad, puede quien escucha pensar de otra manera, pero no se piensa nunca al inicio de una terapia lo primero que es recurrir a un acompañante terapéutico, sino el acompañante terapéutico va a ser quien aglutina a todos los integrantes de esa terapia. Pero fíjense, volviendo un poco a esto, como Juan Manuel nos contaba que el gobierno les pide que se trabaje ad honorem, pero además bajo preceptos elementalmente políticos y bajo preceptos elementalmente hasta desde el personalismo, ¿no? El trabajo en cada uno de los espacios es siempre así. Pero hay una diferencia que tiene que ver con lo fundamental de todo esto, que la política es quien permite que aunque sea, fíjense lo que estamos diciendo, aunque sea de manera ad honorem, podamos trabajar. Hay veces que ni siquiera así. Pasó en la provincia de Buenos Aires en el año 2010, cuando nos juntamos a conformar las resoluciones de formación oficial del acompañamiento terapéutico, que hoy es la Tecnicatura Superior. Fue una decisión política. No fue una cuestión de esfuerzo y de la movilización, no, fue una decisión política, porque había una política que pensaba que la incorporación del acompañante terapéutico en los dispositivos de salud iba a ser una incorporación que iba a modificar la vida de las personas en las cuales nosotros estábamos trabajando. Después de ese gobierno, que fue creo que el gobierno de Daniel Scioli, si no me equivoco, vino un gobierno neoliberal que
congeló el acompañamiento terapéutico, lo congeló al punto tal de dejarlo en manos de las universidades. Y ahí, si quieren, podemos discutirlo, y podemos discutirlo largo y tendido, pero se privatizó el concepto del acompañamiento terapéutico y se congeló de tal manera que no sabíamos nosotros si aún seguía en existencia las resoluciones vigentes de formación o no, y eso trajo aparejado un profundo ¿cómo decirlo? Un profundo golpe a la profesión. ¿Por qué? Porque comenzaron a pulular estos cursos de acompañamiento terapéutico de 120 horas que lo dan online, y eso no se pudo erradicar todavía. Y no se pudo erradicar porque no fue aparejado de la formación del acompañante terapéutico con una decisión política de eliminar esas formaciones. Entonces hoy encontramos con acompañantes terapéuticos que se han formado en una tecnicatura superior de 1080 horas y un acompañante terapéutico se ha formado en un curso online de 90 horas. Y los dos, para el Estado, son acompañantes terapéuticos. Lo complejo de todo esto es el beneficiario, es la persona con quien van a trabajar los acompañantes terapéuticos. Trabajamos con el dolor de la gente, no se trabaja con cualquier cosa. Y se hace cualquier cosa a veces porque no se tiene todavía el concepto teórico de la especificidad del acompañamiento terapéutico. Por eso necesitamos que las políticas sean... Escuchábamos el programa anterior a Lourdes Farías, la importancia que le da a un sector del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires al acompañante terapéutico como un trabajador cuasi destacado. De hecho, hay una resolución específica en la provincia de Buenos Aires que no todos conocen, que declara al acompañante terapéutico como un trabajador específico en la salud mental. Y por otro lado, el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires ha ese oído sordo cuando le decimos, por favor, ayúdennos, que hay institutos que dictan los cursos online, hay lugares que dictan la formación de acompañante terapéutico a menores de edad. De hecho dicen menores de edad venir acompañado con los padres, ni siquiera piden secundario. Porque nosotros decimos, nuestra fundación que tiene un instituto de formación técnico superior, se puede pensar eso que es como que estamos defendiendo un negocio, que entre paréntesis sí, y no está mal eso, pero a su vez también estamos defendiendo a una profesión y a usuarios. Imagínense un menor de edad estudiando acompañamiento terapéutico y el otro día trabajando con una persona adicta o con una persona que tiene problemas de violencia de género o un niño en una escuela, el desastre que puede hacer. Yo no sé si todavía hay un concepto elementalmente, una decisión política específicamente el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires en arreglar este desastre que se está consumando a partir de la formación del acompañante terapéutico. Sí lo hay desde el Ministerio de Salud porque nos han permitido registrarnos, nos han permitido matricularnos y un montón de cosas. Yo espero que hoy este programa de hoy haya sido interesante para ustedes, pensar el concepto de la palabra, el concepto del otro, como constituyente de la patria, como constituyente social, de ese otro que vamos a incorporar en esa sociedad que necesita de todos, y que comencemos a pensar en que de estas no salimos solos, de estas salimos acompañados. Entonces comenzar a construir esos espacios fundamentales. Saber elegir los lugares donde formarse como acompañante terapéutico es fundamental, y pensar el acompañamiento terapéutico como concepto político, como nos decía Juan Manuel, en todos los lugares se necesita el concepto político del acompañamiento terapéutico para el desarrollo de la profesión. Nos vemos el viernes que viene en este programa que llamamos Antípodas Radio y ojalá nos encontremos todos los viernes. Muchas gracias.